Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a ver, ¿no es cierto?, la composición porcentual de una fórmula que siempre trabajamos prácticamente, de la glucosa, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de la glucosa? A ver, déjame un ratito. La glucosa, ¿no es cierto?, la fórmula es C6H12O6, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver en qué porcentajes, ¿no es cierto?, está el carbono, en qué porcentaje está el hidrógeno, ¿sí? Y en qué porcentaje está el oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué fórmula vamos a ver? Lastimosamente siguen ingresando sus compañeros tarde y me interrumpen la clase, ¿sí? Entonces, ¿qué fórmula vamos a ver prácticamente? Si se dan cuenta. Entonces, porcentaje es igual, ¿sí? A peso atómico, ¿sí? Por el número de átomos de la fórmula, ¿sí? Sobre el peso molecular por 100, ¿sí? Entonces, esa fórmula vamos a aplicarlo, ¿ya? Sí, ¿Sí? ¿podría subir un poquito la cámara, por favor? Porque no se ve muy bien. Bueno, Gracias. ahí se ve. Sí, gracias. Ya. Entonces les decía, porcentaje es igual, ¿no es cierto?, a peso atómico por número de átomos sobre peso molecular por 100, ¿ya? Entonces, vean, entonces simplemente vamos a aplicar esta fórmula, ¿no? Porcentaje es igual. ¿Dónde sacamos el peso atómico? ¿O cuál es el peso atómico? En este caso, vamos a trabajar, ¿no es cierto?, del carbono, del hidrógeno y del oxígeno, ¿sí? ¿Cuál es el peso atómico del carbono? A ver, eso ya deben tener en la mente ¿12? porque trabajamos 12, ya 12, ¿no es cierto? 12 por, ¿cuántos átomos están? 6. Por 6, ¿no es cierto? Esto dividimos para el peso el peso molecular, mol, ¿no es cierto? Aquí nos falta ese dato. ¿Cómo sacamos eso? A ver, ¿cómo sacábamos el peso? A ver, señorita Cuasapú. Digo, perdón, señor Cuasapú. Me acordé de la hermana que está en curso inferior. A ver, ¿cómo sacamos el peso molecular? Ya di en la clase anterior. Señorita Chalapú, ¿me puede ayudar? Es el peso atómico por el número de átomos. Ya, pero ¿cómo saco? O sea, si es solo del carbono, sería 72. Ya, ¿no es cierto? Pero en este caso estamos formando, es un compuesto, no solamente del carbono, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de Entonces, todo el peso molecular. A si es ver, de todos, igual se multiplica el peso atómico por el número de átomos y luego se suman los finales y se sacan los moles. ya, ¿cuánto sería aquí? 180. Muy bien, es 180, ¿no? Esto por 100. Entonces vamos a hacer aquí 12 por 6, ¿cuánto me da? 72. Ya, dividido para 180, 0,4. ya, 0,4 y esto vamos a multiplicar por 100. 40. ¿Ya?
Entonces, en este caso, el carbono está en un 40%, ¿no? Listo. Hagamos con el hidrógeno. Asimismo, 1 por 12 dividido para 180 por 100. 12 para 180, ¿cuánto me da? 0,066. 0.0. 0,6. Ya, 0.06. Esto lo multiplicamos por 100. 6,66. Ya, 6.66%. Mm. Y nos queda el oxígeno, ¿no? El oxígeno de igual manera vamos a multiplicar. El peso atómico es 16, ¿no es cierto? Por 6 dividido para 180. Multiplicamos por 100. ¿Ya? ¿Cuánto me da aquí? 16 por 6 96. dividido para 180. 0,53. ¿Ya? Y eso le multiplicamos por 100. Por 100. 53,3. Ya, 53.3%. ¿Ya? Entonces sumamos todos estos valores y me tiene que dar el 100%, ¿no? ¿Sí? Sumamos 40 más 6.66 más 53.9. ¿Cuánto me da ahí? 99 punto. 96. 96. Ah, 96 seguros. A mí me da 99,99. Claro, pues, si aquí nomás. 66 más 3, 69, pues. ¿De dónde sacan 96? Aquí ya aquí ya es 99, ¿no? 6 más 6, 9. Bien. ¿Sí? Bueno, entonces está comprobado, ¿no es cierto? Que el carbono en la glucosa está en un 40%, el hidrógeno está en un 6.66% y el oxígeno está en un 53.3%. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo en una clase anterior les puse valores, ¿no es cierto? Les dije 40, les puse así. Decía, ¿cómo sale, no es cierto? Vean, es a base tanto del peso molecular, ¿no es cierto? Del peso total de la masa y en este caso, ¿no es cierto? Multiplicado por 100, porque es porcentajes. Una situación, por años anteriores, me acuerdo, yo no sé, los estudiantes me sabían sacar 130, 180, ¿sí? En este caso sale 99.99%, porque si trabajaríamos con todos los decimales, ¿no es cierto? Todas las décimas, centésimas, ahí sí ya nos daría el 100%, ¿sí? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Dicen, podemos hacer el ejercicio de la página 28. Bueno, a ver, ¿cuál de los dos? ¿El que está vacío o el que está con resolución? Con resolución. Es que no Mm. sé de dónde Bueno, a ver, dice, problema resuelto. Luego del análisis cualitativo de 2.17 gramos, ¿no es cierto?, de una sustancia orgánica, se ha obtenido los siguientes resultados. 6.76 gramos de anhidrido carbónico, 2.79 gramos de agua. Con estos valores, determinar la composición porcentual del compuesto. ¿Sí? Vean, en este caso, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? ¿O qué? ¿Cuánta cantidad? Tenemos que primero ver
cuánta cantidad hay de carbono, cuánta cantidad hay de hidrógeno en la fórmula, ¿no? Y de ahí vamos a calcular la composición porcentual. ¿Sí? Aquí tenemos un dato, ¿no es cierto? Tenemos la masa final, ¿sí? Que es 6.76 gramos de anhídrido carbónico, ¿sí? Y ahí tenemos que ver en qué porcentaje, ¿sí? Encontramos aquí de carbono, ¿sí? Porque aquí nos pide carbono e hidrógeno, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, en este caso, dice, a ver, saquemos los datos. Bueno, aquí están, ¿no? Dice masa 1, 2.17, ¿sí? Masa muestra. Masa de CO2, 6.76 gramos. Masa de agua, 279 gramos. Masas molares nos da, ya, ¿no es cierto? 44 gramos sobre mol. Del agua nos da 18 gramos sobre mol. Aquí en este caso ya no tenemos que sacar ni la masa molecular del anhídrido carbónico ni la masa molecular del agua, porque ya nos está dando como dato, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tenemos como masa, tenemos básicamente 6.76 gramos de anhídrido carbónico, ¿no es cierto? Esa es la masa total. Entonces, ¿qué nos pide? En qué porcentaje, ¿no es cierto?, está el carbono en este compuesto. Entonces, ¿qué tenemos que sacar? Entonces, sabemos que el peso atómico del carbono es 12 gramos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ocupamos el valor que ya nos dio, que es del compuesto total. Hagamos. Carbono es igual a 12, ¿no es cierto? Como está por 1, queda 12. Oxígeno es 16. Por 2 me da 32. Sumo más 12, el total es de 44 gramos sobre mol, ¿no? Que le pone ahí. ¿Sí? Entonces ahí está verificado ese dato. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? ¿Ya? O también a veces, en vez de ponerles gramos sobre mol, como les decía en la clase anterior, a veces por ahí se confunden, porque les ponen ahí UMA, ¿sí? Es igual, es unidad de masa atómica, ¿sí? O puede estar como estaba aquí, ¿no? Grado sobre mol, ¿sí? No confundirse en ese sentido, ¿sí? O a veces les pone solamente mol, ¿sí? Pero esto indica, ¿no es cierto? Peso, ¿sí? Peso, ¿ya? Entonces, dividimos para 44 gramos, ¿no es cierto? ¿Sí? De la sustancia total. Ahí me da como resultado 1,84, ¿sí? Gramos de carbono. Entonces, significa que dentro de esta sustancia o de esta fórmula, ¿no es cierto? Tenemos 1,84 gramos de carbono. ¿Ya? Dice, establecer la cantidad de hidrógeno. Es igual, ¿no? Tenemos el dato, masa es igual a 2,79 gramos de agua, ¿sí? Entonces queremos ver que en qué cantidad está el hidrógeno en el agua, en esta cantidad de 279 gramos de agua, ¿no? ¿Sí? Entonces hacemos igual, ¿no? Cogemos 2 gramos, ¿no es cierto?, de agua dividido para el dato que nos dieron, ¿sí? 18 gramos, ¿sí? Divido 2 para 18 y me da 0,31 gramos de hidrógeno, ¿sí? Ustedes pueden ver que en la primera variable me pide carbono y en la segunda variable me pide hidrógeno, ¿no? No me está pidiendo oxígeno, ¿sí? Por eso no le tomamos en cuenta esto. Pero si queremos obtener el oxígeno, ¿sí? También lo podemos hacer, ¿sí? En vez de poner 12, sería 32, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué sería 32 y no 16?
A ver. En la primera, anhidrido carbónico. Si yo quiero saber cuánto de oxígeno está. ¿Por qué no es 16 y es 32? Porque son dos átomos de oxígeno. Exactamente, ¿no es cierto? Porque dice CO2. ¿Sí? Y si sumamos el peso atómico, ¿no es cierto? Sería 32. Y acá abajo sí sería solamente 16, ¿no? Porque tiene un átomo de oxígeno. ¿Sí? Para aclararles ese puntito. Pero básicamente no nos pide eso, ¿no es cierto? Dice, entonces vamos a calcular el porcentaje, ¿no? En que se encuentra el carbono y el hidrógeno en esas fórmulas. ¿Sí? Puede decirle composición porcentual. ¿Sí? O también pueden decirle centesimal. ¿Sí? Quiere decir lo mismo, ¿no? Por 100. Tomarán en cuenta esos nombrecitos, porque aquí en el libro les dice porcentual. En otros libros puede decirle centesimal. ¿Sí? La palabra mismo le está indicando por 100. Entonces, cogemos los datos, ¿no es cierto? Porcentaje de carbono es igual, ¿sí? En 184, perdón, 1.84 gramos de carbono, ¿en qué porcentaje se encuentran, no? ¿Sí? Vean, en este caso, como tenemos el dato, ¿no es cierto? Total de la sustancia, vamos a ocupar ese dato, ¿sí? Entonces, vemos 100 dividido para 279 gramos, perdón, 17 ha sido. 2,17 gramos, ¿no es cierto?, de la sustancia. Entonces dividimos los 100 para los 2,17, ¿sí? El resultado dice que es 84.79, ¿sí? Entonces, significa que el carbono en 1.84 gramos está en una cantidad de 84.79. Asimismo con el hidrógeno, ¿no es cierto? Hidrógeno es igual. Nos da una cantidad ya exacta, ¿no es cierto? ¿Sí? La que nos resultó del paso anterior, 0.31 gramos, ¿sí? De hidrógeno, ¿sí? Esa es lo que está, esa sustancia, ¿no es cierto? El hidrógeno está dentro del agua, está participando con eso. Asimismo, dividimos 100, nos daba también el dato, ¿no es cierto? ¿Sí? De 2,17. Y nos sale 14.28. Aquí es carbono, aquí es hidrógeno. ¿Sí? Entonces, en esa molécula de agua, ¿no es cierto? O en esa, claro, molécula de agua, prácticamente el hidrógeno está en una proporción del 14.28. Si sacaríamos del oxígeno, ¿cuánto tendría que estar el oxígeno? 85.72. Exactamente, ¿no es cierto? Por eso no nos piden ni oxígeno aquí, ¿no? Porque simplemente dividimos, o mejor dicho, restamos de lo que sale de carbono, ¿no es cierto? Para 100. Y lo que sale de hidrógeno para 100. Y nos da el resultado de oxígeno. ¿En qué porcentaje está? ¿Ya? ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, por qué para 100? No entendí. Porque estamos tratando de sacar el porcentaje. ¿Sí? Y ustedes saben que el tanto por ciento siempre va a ser para 100. ¿Sí? Siempre el porcentaje es para 100, ¿no? Bueno, hagan ustedes otro ejercicio. Pongan, por favor. Calcule la composición centesimal de la sacarosa. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula de la sacarosa?
es C12, H22 o 11. ¿Ya? Esa es la sacarosa. Hagan por favor. ¿Qué tienen que primero sacar ustedes? A ver, El ¿cuál es el peso primer? Ya, el peso molecular, ¿no es cierto? Es el primer paso que tienen que hacer. Le tienen que aplicar la fórmula, ¿no es cierto? Porción centesimal es igual a número de átomos por peso atómico por peso molecular por 100. ¿Ya? O al revés, ¿no? Porque creo que en la otra les puse al revés para que no se confunda. Peso, peso atómico por número de átomos por peso molecular por 100. Sobre peso molecular por 100. ¿Ya? Simplemente me avisan cuando terminen, ¿no? ya tengo lista. Bueno, Igual hice. bueno. Una situación, ¿alguien me puede ayudar en esto de la plataforma Zoom? Ya ninguno de ustedes les he deshabilitado el video. Y me sale de la señorita Mendoza que le he deshabilitado el video. No sé, sinceramente no. No sé cómo hacer esa función. O alguien me puede ayudar para habilitar el video de alguno de ustedes. Me manda el compañero, ¿no? Yo no le he deshabilitado a nadie. ¿Alguien sabe de esa función de Zoom? No, No le dicen nada de esa función en Zoom. no porque me manda el compañero Carlos sobre esa situación. Y yo no he deshabilitado a nadie. Mire, si alguien me puede ayudar, porque yo no, eso no. Si no les hubiera deshabilitado, creo a todos. No sé cómo será esto, ¿no? Por si acaso. Sí, de usted, señorita Mendoza, justamente. No sé cómo se hace eso. Por eso
Digo, si me pueden ayudar para poder habilitarla a usted mismo. No, nadie sabe. Dice, no sé si sea eso, pero hay una función en donde dice participantes, en el nombre de Carol sería en este caso, y hay unos 3 puntitos, o dice más o more. Entonces le puede aplastar ahí y ahí debe decir audio o video. Ahí puede. Solo me sale solicitar para reactivar el audio, preguntar para iniciar video, me sale. Chat, Puede anclaje. ponerle ese de solicitar para iniciar video. Ya le puse, pero no sé qué pasaría con la señorita. No sé si le llegará esa situación. Pero bueno, después veamos eso, ¿no? No es cuestión mía, por si acaso, señorita Mendoza. Yo no he deshabilitado a nadie. A ver, ¿qué les dio como resultado primero el peso molecular? 342. 300, 42. 342. Ya, ¿no es cierto? El peso atómico, ¿no es cierto? Veíamos por cada componente, ¿no? ¿Cómo saldría aquí la fórmula? 12 por 12, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? ¿Cuánto me da 12 por 12? 144. 144 dividido para 342 por 100. ¿Ya? ¿Cuánto me da aquí? 4.21. 4.21 21. por 100. No, ese ya es el resultado final, es el 4.21. ¿Seguros? El resultado final es 42.10. Claro, por eso les decía, estaba muy bajo. 42.10, ¿no es cierto? Ah, sí, sí. Ya. Entonces aquí el carbono está en una proporción de 42.10. ¿Ya? Vamos con el hidrógeno. ¿Ya? El hidrógeno es 1, ¿no es cierto? Por 22, ¿no? Sí. ¿Ya? Dividido para 342. ¿Cuánto me sale? 22 dividido para 342 por 100. 6.43. Ya, muy bien. 6.43. Y por último, tenemos al oxígeno, ¿no? ¿Ya? Peso molecular del oxígeno es 16, ¿no es cierto? Por 11 dividido para 342 por 100. 16 por 11, ¿cuánto me da? 176. 176 76. dividido para 342 por 100. ¿Cuánto me da? 51.46. Ya, muy bien. 51.46. ¿Ya? Yo ya tengo resuelto este ejercicio, ¿no? Por si acaso. Como aquí no. Ya, entonces todo esto me tiene que dar 100. Por favor, sumen. 99.99. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Es sobre 100. ¿Ya? Alguien me va a decir, licenciado, ¿y por qué le he borrado el 342? Siempre le borré, ¿no? Es para que me entiendan, ¿sí? Cuáles son los datos que tenemos. Pero como les decía, básicamente siempre tenemos que sacar primerito el peso molecular. ¿Sí? Para realizar esto. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No? Bueno.